Bienvenidos a Relatos de la Noche Eterna. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Historia número 1. Turno de la medianoche. Trabajo como guardia de seguridad en un pequeño edificio de oficinas en la Ciudad de México. No es un rascacielos moderno ni mucho menos, es un bloque de concreto de los años 70, con paredes grises, ascensores lentos y un silencio nocturno que a veces se siente demasiado denso, como si tragara el aire. El turno nocturno no era mi primera opción, pero el sueldo era mejor que el de día y necesitaba el dinero. A las 11 de la noche, el conserje me entregaba las llaves y se iba. A partir de ese momento, el edificio quedaba bajo mi cuidado. Recorría los pasillos, revisaba que las puertas estuvieran cerradas y me sentaba en la caseta del primer piso a esperar el amanecer. En teoría, era fácil. La primera vez que sentí algo extraño fue una madrugada de martes. Estaba en el cuarto piso, revisando las oficinas, cuando escuché pasos en el pasillo de atrás. No eran pasos apresurados, sino lentos, como si alguien arrastrara ligeramente un pie. Pensé que quizá algún empleado había olvidado algo y había regresado, así que giré hacia el pasillo, vacío. Me quedé un momento mirando, intentando escuchar de nuevo. El aire estaba pesado, y aunque no corría viento, una puerta al final del pasillo se cerró lentamente, con un chirrido metálico. Bajé a recepción con un nudo en el estómago. Con el tiempo, empecé a notar que siempre pasaba algo después de las 2 de la madrugada. Objetos fuera de lugar, luces encendidas que yo juraba haber apagado, o el sonido lejano de un teléfono fijo sonando en alguna oficina, aunque el edificio no tenía línea activa durante la noche. Una noche de octubre, cuando la ciudad estaba envuelta en esa bruma húmeda que deja el smog mezclado con frío, tuve la peor experiencia de mi vida. Eran las 2:20 de la mañana. Revisaba las cámaras desde la caseta, y en una de ellas, en el pasillo del tercer piso, vi a una mujer. No era una empleada que yo conociera. Llevaba un vestido gris, el cabello suelto y negro, y caminaba lentamente hacia la cámara. No parecía darse cuenta de que la estaba observando. Tomé la radio y llamé a un compañero que trabajaba en el edificio contiguo, pero no contestó. Agarré la linterna y subí. El tercer piso estaba oscuro, salvo por una luz de emergencia parpadeando. El pasillo estaba vacío. Revisé oficina por oficina, pero no había rastro de ella. Cuando regresé a la caseta, retrocedí el video, y la imagen no estaba. La cámara mostraba el pasillo vacío todo el tiempo. A partir de esa noche, empecé a escuchar algo que me erizaba la piel, respiraciones detrás de mí. No siempre, solo cuando estaba solo y en silencio. No era mi imaginación, podía sentir el aire en la nuca. Recuerdo especialmente una madrugada en la que el ascensor se activó solo. Lo escuché subir desde el primero hasta el quinto piso, detenerse unos segundos, y luego bajar hasta el sótano. Yo estaba en la planta baja y vi cómo las puertas se abrían, pero no había nadie. El ascensor olía a humedad, como si hubiera estado cerrado por años. Una tarde, hablando con uno de los vigilantes del turno de día, me atreví a contarle lo que me pasaba. Me miró serio y dijo: «Tú todavía no sabes, ¿verdad?». Me explicó que, hace más de 15 años, una mujer que trabajaba en una de las oficinas había sido asesinada ahí mismo, en el tercer piso. Su cuerpo fue encontrado en el baño, y el caso nunca se resolvió. Desde entonces, varios guardias habían renunciado. Algunos duraban apenas una semana. No sé si la historia me tranquilizó o me inquietó más, pero empecé a poner más atención. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché un llanto ahogado proveniente del baño del tercer piso. Mi primer impulso fue irme, pero la obligación pudo más. Abrí la puerta y el sonido cesó de golpe. Encendí la luz. Vacío. Los espejos, sin embargo, estaban empañados, como si alguien hubiera respirado con fuerza frente a ellos. El punto de quiebre llegó un viernes. El edificio estaba más silencioso que nunca, y la ciudad afuera parecía dormida. Eran las 3:30 de la mañana cuando vi por la cámara a la misma mujer del vestido gris. Esta vez estaba de pie frente a la puerta de la caseta, mirando directamente hacia la cámara. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos, y no parpadeaba. Congelado, miré hacia la puerta real, y estaba entreabierta. La empujé de golpe y alumbré con la linterna, pero el pasillo estaba vacío. En ese instante,
sentí un frío insoportable que me atravesó el cuerpo y un susurro en mi oído derecho que no olvidaré jamás. No es tu lugar. No sé cómo terminé sentado en la acera, afuera del edificio, temblando. Vi mi reloj, 4:07 de la mañana. El tiempo entre las 3 y las 4 es brumoso en mi memoria, como si no hubiera estado del todo consciente. Pedí mi cambio de turno la mañana siguiente. Me dieron el horario de día sin muchas preguntas, como si ya supieran por qué lo pedía. No volví a trabajar de noche, pero a veces, cuando paso frente a ese edificio, me parece ver una figura inmóvil en alguna ventana del tercer piso, observando. Lo más inquietante es que, desde mi último turno nocturno, he tenido sueños con pasillos oscuros, con puertas que se cierran lentamente y con el sonido de un ascensor abriéndose detrás de mí. Siempre despierto antes de que las puertas se terminen de abrir, y aunque trato de convencerme de que son solo pesadillas, cada vez estoy más seguro de que algo todavía me sigue. Historia número 2. El último pedido. Soy repartidor de una cadena de comida rápida en el sur de la Ciudad de México. Siempre me gustaron los turnos nocturnos, menos tráfico, menos clientes exigentes, y la ciudad tiene un silencio extraño que, hasta cierto punto, me relajaba. O al menos eso creía. Era un jueves cualquiera, casi medianoche, cuando entró un pedido raro. No por la comida, sino por la dirección. Estaba a las afueras, en una colonia con calles estrechas y mal iluminadas, y en la nota del cliente decía, tocar 2 veces y dejar la bolsa en la puerta. No mirar adentro. Me pareció una excentricidad, pero en este trabajo uno ve de todo. Preparé la orden, subí a la moto y salí. La colonia estaba desierta. La luz de los postes parpadeaba o directamente no funcionaba. Encontré la dirección, una casa de fachada vieja, pintada de un verde apagado, con un portón negro y ventanas cubiertas por cortinas gruesas. Me acerqué, toqué 2 veces, dejé la bolsa y, obedeciendo la instrucción, di media vuelta. Pero mientras me alejaba, escuché que la puerta se abría despacio. No pude evitar mirar de reojo. Entre las cortinas vi un rostro pálido, casi cadavérico, observándome. No sé si era un hombre o una mujer, sus ojos eran demasiado grandes y no parpadeaban. Me apresuré a arrancar la moto. Al llegar a la sucursal, comenté lo ocurrido con un compañero, pero solo se rió. Seguro te tocó algún loco, dijo. No le di más importancia, hasta que el mismo pedido volvió a aparecer 2 noches después, con exactamente las mismas instrucciones. Esta vez, cuando llegué, noté algo distinto. El portón estaba entreabierto. El interior era un pasillo oscuro que daba a una escalera. Dejé la bolsa y me giré rápido, pero antes de irme escuché pasos que bajaban lentamente. Eran lentos, arrastrados, y se detenían cada vez que yo me detenía. No me atreví a voltear. Arranqué la moto y no miré atrás. El verdadero terror llegó la tercera vez. Era un sábado lluvioso y la calle estaba empapada. Llegué a la casa y toqué 2 veces. Dejé la bolsa, pero esta vez, antes de que pudiera girar, la puerta se abrió de golpe. Un brazo huesudo, con la piel casi translúcida, salió y me tomó de la muñeca. La fuerza era inhumana. Sentí un frío helado que me subía por el brazo. Una voz, grave y rasposa, dijo, «Tú te quedas». Me zafé con un tirón, dejando caer la bolsa y parte de mi guante. Corrí a la moto y salí derrapando. En el retrovisor, juro que vi a esa figura parada en medio de la calle, mirándome, con la bolsa de comida todavía en la mano. Esa noche no pude dormir. Soñé con pasillos oscuros y puertas que se abrían lentamente, con esa misma voz susurrándome. A la mañana siguiente, fui con el gerente para decirle que no volvería a hacer entregas en esa dirección. Su reacción me dejó helado, me miró fijo y dijo que esa casa estaba en la lista de prohibidas desde hacía años, porque varios repartidores habían desaparecido después de ir ahí. Cuando le pregunté por qué había aparecido el pedido en el sistema, dijo que no lo sabía, que no había registro. Revisamos juntos, y no había ninguna orden con esa dirección. Ni una. Como si nunca hubiera existido. Pensé en dejar el trabajo, pero no lo hice. Sin embargo, cada vez que llueve de noche y veo una calle sin luz, siento que algo me sigue. En las semanas siguientes encontré, 2 veces, una bolsa de comida de nuestra cadena en la puerta de mi casa. Sin nombre, sin ticket y con la misma nota, tocar 2 veces y no mirar adentro. La última vez que apareció, la bolsa estaba abierta. Adentro no había comida. Solo un guante, mi guante, el que había perdido aquella noche. Historia número 3. La oficina que nunca cierra.
Siempre pensé que trabajar como auxiliar de limpieza en un corporativo de la Ciudad de México sería un empleo aburrido pero seguro. Mi turno empezaba a las 10 de la noche, cuando todos los empleados se iban, y terminaba a las 6 de la mañana. Limpieza de escritorios, vaciar botes de basura, trapear pasillos. Nada complicado. El edificio tenía 12 pisos, pero de noche solo encendían las luces de 3, planta baja, quinto y octavo. Las demás quedaban en penumbra, y yo evitaba subir sin necesidad. La primera semana todo fue normal, pero a partir de la segunda, comencé a notar algo inquietante. Al llegar al octavo piso, siempre escuchaba tecleos provenientes de una oficina del fondo. No era el sonido continuo de alguien trabajando, sino ráfagas cortas, como si escribieran frases sueltas. Pensé que quizá algún empleado trabajaba horas extras, pero cuando me asomaba, las luces estaban apagadas y no había nadie. Un martes, mientras vaciaba un bote de basura, escuché una risa apagada detrás de mí. Era una risa seca, sin alegría, que se cortó en seco cuando me giré. Estaba solo. Bajé rápidamente al quinto piso, intentando convencerme de que era mi imaginación. La siguiente vez que subí al octavo, encontré algo raro. En uno de los escritorios había una taza de café humeante. Lo extraño es que, minutos antes, yo había pasado por ahí y no había nada. El café olía fuerte, pero estaba demasiado caliente como para que hubiera sido olvidado horas antes. Pasaron los días, y empecé a notar que, después de las 2 de la mañana, el edificio parecía distinto. El silencio ya no era vacío, sino pesado, como si algo invisible me vigilara desde cada esquina. Las luces de emergencia parpadeaban más de lo normal, y los relojes digitales de las oficinas marcaban horas distintas, siempre entre las 3 y las 4. El punto crítico llegó una noche de viernes. Subí al octavo piso con el carrito de limpieza y escuché, claramente, pasos delante de mí. Avanzaban a un ritmo pausado, pero firme. Doblé la esquina y vi a un hombre sentado frente a una computadora encendida. Vestía traje negro y tenía el rostro oculto por la sombra de la pantalla. Disculpe, ya vamos a limpiar, dije. No contestó. Seguí acercándome y vi que la pantalla mostraba solo un documento con una frase repetida cientos de veces. No deberías estar aquí. Retrocedí un paso y el hombre se detuvo de escribir. Sin mover el resto del cuerpo, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, y sonrió de una manera imposible, demasiado amplia. Corrí hacia el ascensor, pero cuando las puertas se cerraron, sentí un frío helado en la espalda, como si alguien estuviera detrás de mí. Bajé a planta baja y no subí más esa noche. Al día siguiente, le conté a mi supervisor. No se sorprendió. Me dijo que el octavo piso había estado vacío desde hacía más de 10 años, tras un incendio que mató a un solo empleado, un analista que trabajaba de noche. Nadie volvió a usarlo, pero, según él, algunos aseguraban verlo todavía sentado frente a su computadora, escribiendo algo que no debía ser leído. No renuncié de inmediato, pero comencé a evitar subir al octavo piso. Sin embargo, 2 semanas después, mientras limpiaba el quinto, escuché el sonido de un teclado. Venía claramente del techo, justo encima de mí. Levanté la vista y, en el falso plafón, vi algo que me hizo retroceder. 2 manos pálidas, con uñas largas y amarillentas, asomaban lentamente, como si se prepararan para apartar los paneles y dejar caer el resto del cuerpo. Esa noche fue la última que trabajé ahí. Pero a veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, todavía puedo escuchar el repiqueteo de un teclado, escribiendo algo que no quiero leer. Historia número 4. El hospital silencioso. Yo era camillero en un hospital público de la Ciudad de México. El turno nocturno pagaba mejor y, aunque no era fácil, me gustaba la calma que traía la noche, hasta que entendí que ese silencio no siempre es un alivio. La rutina era simple: trasladar pacientes entre salas, ayudar a enfermeras y doctores, y de vez en cuando mover cuerpos a la morgue. El hospital era viejo, con pasillos largos y techos que crujían con cada cambio de temperatura. La iluminación era tenue, y en algunas zonas, como la planta del sótano, las luces parpadeaban constantemente. Todo empezó un martes. A las 2 de la mañana, me pidieron llevar un cuerpo a la morgue. El doctor me entregó la camilla cubierta con la sábana blanca, y bajé por el ascensor hasta el sótano. El aire ahí siempre era más frío, y el olor a formol lo impregnaba todo. A mitad del pasillo, escuché que algo golpeaba el interior de la camilla. Me detuve, creyendo que mi mente me estaba jugando una broma. Pero entonces sentí que la sábana se movía. El cuerpo estaba claramente inmóvil, pero el sonido continuaba,
como si unas uñas arañaran el metal desde dentro. Llegué a la morgue lo más rápido que pude, dejando la camilla y saliendo sin mirar atrás. Intenté convencerme de que era el rechinar de las ruedas. 2 noches después, mientras trasladaba a un paciente sedado, tomé el ascensor hasta el 6º piso. La puerta se abrió en un piso intermedio que no correspondía a ningún botón. El pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por luces rojas de emergencia. En las paredes colgaban viejas placas médicas y fotografías amarillentas de médicos con batas antiguas. No reconocí el lugar. Me asomé y al fondo vi una figura, un hombre alto, con bata de médico, pero con la cabeza inclinada hacia un lado de una forma imposible, como si el cuello estuviera roto. No se movía, pero sentía que me miraba. La puerta del ascensor se cerró sola y continuó subiendo, dejándome temblando. Pregunté por ese piso a una enfermera, y me dijo que el hospital había tenido un incendio hace 20 años, que mató a varios doctores y pacientes en un área que ahora estaba clausurada. Pero a veces el ascensor abre ahí, dijo, como si fuera algo normal. La semana siguiente se empeoró. Escuchaba pasos detrás de mí en pasillos vacíos, el tintinear de instrumental quirúrgico cuando no había cirugías, y una voz susurrando mi nombre cerca del oído. La noche que renuncié, estaba llevando una camilla vacía hacia el quirófano cuando vi, a través del ventanal de una sala cerrada, a una paciente conectada a máquinas antiguas. Tenía los ojos abiertos, fijos en mí, y su boca se movía sin emitir sonido. Me acerqué para entender qué decía, y entonces noté que no había aire dentro. La sala estaba clausurada y sin oxígeno. Parpadeé, y ya no había nadie. Salí del hospital con el corazón acelerado y no volví jamás. Pero cada vez que paso frente a ese edificio, siento que desde alguna ventana oscura, alguien todavía me observa, y espera que vuelva para terminar lo que empezó. Historia número 5. La gasolinera del kilómetro 27. Trabajé de noche en una gasolinera en las afueras de la Ciudad de México, sobre una carretera poco transitada. El turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana, y aunque al principio me gustaba la tranquilidad, pronto descubrí que la soledad en un lugar así no siempre es segura. La estación tenía 3 bombas, una pequeña tienda y un baño para clientes. Detrás, un terreno baldío que se extendía hasta perderse en la oscuridad. No había casa cerca, y solo de vez en cuando pasaban tráilers o autos de madrugada. La primera noche rara fue un lunes. Eran las 2 de la mañana cuando vi llegar un auto viejo, un sedán color gris, con las placas ilegibles por el polvo. El conductor nunca bajó el vidrio. Simplemente me extendió un billete por una rendija y señaló el surtidor. Llené el tanque en silencio, y cuando regresé a devolverle el cambio, el auto estaba vacío. No había visto ni escuchado que abriera la puerta. El motor seguía encendido, pero no había nadie. Retrocedí lentamente, y antes de que pudiera reaccionar, el coche arrancó solo y desapareció en la carretera. Revisé las cámaras de seguridad, y no había ningún registro de su llegada. La segunda vez fue un miércoles. Escuché golpes en el baño de clientes, como si alguien pateara la puerta desde adentro. Fui a abrir y encontré las luces apagadas, el espejo roto y un charco de agua en el piso. Lo extraño es que el agua estaba caliente, y en el vapor del espejo había palabras escritas: no salgas. Desde entonces, todas las madrugadas, a las 3:15 exactas, veía una silueta parada al otro lado de la carretera. No se movía, no parecía esperar transporte, y aunque la iluminara con la lámpara, su rostro quedaba en sombra. Cuando parpadeaba, desaparecía. La noche más aterradora fue un viernes con lluvia. Eran casi las 4 cuando llegó un tráiler cubierto de lodo. El chofer, empapado, me pidió llenar solo la mitad del tanque. Mientras lo hacía, vi por el espejo lateral del camión algo que me paralizó. En el asiento del copiloto había una mujer, inmóvil, con la cabeza apoyada contra la ventana y el cabello pegado por la humedad. Cuando le pregunté al chofer si ella estaba bien, me miró confundido y dijo: ¿Quién? Yo viajo solo. Miré de nuevo, y el asiento estaba vacío, pero el cristal seguía empañado por el lado interior, como si alguien hubiera respirado ahí. Después de esa noche, empecé a sentir que algo me observaba desde el terreno baldío. A veces, mientras llenaba un tanque, veía por el rabillo del ojo figuras moviéndose entre la hierba alta. Nunca podía enfocarlas, pero siempre sentía que se acercaban un poco más. Renuncié un mes después. Pero lo más extraño pasó semanas después de irme. Un amigo que aún trabaja ahí me mandó una foto de las cámaras de seguridad. En la imagen, yo estaba tendiendo una bomba, y detrás de mí, a menos de 1 metro, había una mujer empapada, con el cabello cubriendo su rostro, sonriendo levemente.
Nunca volví a esa carretera, pero cada vez que paso por el kilómetro 27, acelero. No quiero darle oportunidad de que me alcance otra vez. Historia número 6. El almacén de la fábrica. Hace unos años trabajé en una fábrica de autopartes en el Estado de México. Me asignaron al turno nocturno como encargado del almacén, un espacio enorme, lleno de estanterías metálicas y cajas apiladas, con pasillos tan largos que la luz de los focos apenas alcanzaba a iluminar el final. La fábrica de noche era otro mundo. Sin el ruido de las máquinas, cada eco parecía multiplicarse, y el crujido del metal o el zumbido de una lámpara eran suficientes para ponerte nervioso. La primera vez que sentí algo extraño fue una madrugada de miércoles. Estaba revisando inventario en la computadora, cuando escuché el chirrido de un diablito moviéndose por el pasillo central. Fui a ver, pensando que era algún compañero, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, una de las cajas más pesadas estaba en el suelo, como si la hubieran empujado. Un par de noches después, mientras contaba piezas en la sección del fondo, escuché un golpe fuerte, como si algo metálico hubiera caído. Corrí hacia el sonido y encontré una caja abierta, con todas las piezas ordenadas, pero en el piso, escrito con marcador rojo, había un mensaje: no trabaje solo. Intenté bromear con el resto de los muchachos al día siguiente, pensando que era una broma pesada, pero uno de ellos me miró serio y dijo: eso ya lo hemos visto antes. Me contaron que, años atrás, un trabajador del turno nocturno había muerto ahí, aplastado por una torre de cajas que se desplomó sobre él. Nadie sabe cómo pasó, porque en las cámaras no quedó registrado nada. Desde entonces, varios empleados habían renunciado, asegurando que escuchaban pasos o voces cuando estaban solos. No quise creerlo, hasta que pasó lo del montacargas. Eran las 3 de la mañana y estaba en la oficina del almacén cuando escuché que se encendía. Salí y vi cómo el montacargas recorría el pasillo lentamente, sin nadie al volante. Se detuvo frente a mí, el motor se apagó, y la bocina sonó 2 veces, como si fuera un saludo. Esa misma noche, mientras cerraba el portón principal, sentí que alguien respiraba detrás de mí. Giré rápido, pero no había nadie. Sin embargo, sobre el polvo del suelo, vi huellas frescas de botas industriales que se alejaban hacia la zona de estanterías, y desaparecían de golpe, como si la persona se hubiera desvanecido en el aire. El día que decidí irme fue un viernes. Estaba moviendo unas cajas cuando escuché un susurro cerca de mi oído. Cuidado arriba. Instintivamente me agaché, y justo en ese momento, una caja enorme cayó desde la estantería superior. Si no me hubiera movido, me habría aplastado. No había nadie cerca que pudiera haberme advertido. Me fui sin mirar atrás. Pero a veces, en sueños, todavía escucho el chirrido de un diablito moviéndose solo, en un pasillo interminable, y sé que no estoy tan lejos de ese almacén como me gustaría creer. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación, y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos de la Noche Eterna, donde el terror apenas comienza.